Muy buenas tardes, gusto en saludarles, estudiantes de medicina y quienes me visitan el día de hoy. Les habla la médico especialista en anestesiología, Erika Márquez. El día de hoy vamos a hablar acerca del funcionamiento y valoración de la vía aérea. ¿Cuáles son los aspectos que usted necesita conocer antes de proceder a intubar un paciente o a rescatar su vía aérea? Es importante que recuerden algunas funciones principales de la vía aérea. En la clase anterior tocamos el tema de la anatomía. Hoy vamos a hablar acerca de los aspectos principales de la vía aérea superior y vía aérea inferior. Recordemos que la función principal de la vía aérea es de realizar ese intercambio hematogaseoso, es decir, de oxigenar el aire. La vía aérea superior, su función es principalmente protectora, especialmente en lo que es la nariz. Recuerden que allí tenemos vibrisas que son las encargadas de eliminar aquellos elementos que intentan entrar en la vía aérea. Y por otra parte, los cornetes se encargan de calentar el aire. La faringe, recordemos que se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Principalmente está conformada por músculos constrictores que se encargan de cerrar la vía aérea y sobre todo cuando intenta entrar alguna partícula, sustancia extraña en la misma. La laringe, su función principal es la de coordinar los movimientos de respiración y deglución y también se encarga de la fonación. Importante que recuerden que el árbol traqueobronquial tiene 23 generaciones de bronquios y las más distales son las encargadas de realizar lo que es el intercambio hematogaseoso. Las primeras 14 generaciones no son de intercambio hematogaseoso, lo que se encargan es de permitir el alto flujo de aire. Otra cosa importante que recuerden que los cartílagos de la tráquea están diseñados para evitar de algún modo que la misma colapse. Otra cosa importante que necesito que recuerden es que en la vía aérea tenemos células secretoras, ¿verdad? Tenemos los neumocitos tipo 2 que son los que se encargan de liberar el surfactante que es el que se encarga de mantener los alvéolos abiertos. Tenemos también células caliciformes que son las encargadas de la producción de moco, ¿verdad? De ese moco que recubre esta parte del epitelio. Y por otra parte tenemos los mastocitos que son la parte del sistema de defensa que se encuentra en la vía aérea. Y la zona más distal o la más importante es la zona de intercambio hematogaseoso que está conformada principalmente por alvéolos, capilares y esa barrera que se encarga de realizar dicho intercambio. Por otra parte, es importante, muchachos, que recuerden que los pulmones se encuentran recubiertos o protegidos por lo que es la caja torácica y que en el sistema respiratorio tenemos centros quimiorreceptores, que son los que se encargan de regular algunas funciones en el organismo, como cuáles, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una acidosis metabólica, por ejemplo, por un cuadro abdominal, estos centros quimiorreceptores se encargan de dar una respuesta para que el paciente aumente la frecuencia respiratoria de manera de producir una alcalosis y de este modo compensar el pH de la sangre. Eso es una de las funciones. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, que tenemos la parte de lo que es la fonación y tenemos una parte de defensa conformada principalmente por lo que son en este caso, los mastocitos. Importante que recuerden entonces, muchachos, que la vía aérea superior lo que hace es conducir el aire, que tiene una función protectora, que se encarga de calentar el aire, que se encargan también del lenguaje, del olfato y bueno, que hay un pequeño espacio muerto, ¿ok? Y en la vía aérea inferior está conformada principalmente por el árbol traqueobronquial, que es el encargado de mantener oxigenada la sangre, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos de cuidar la vía aérea? En primer lugar, hacer que esta vía o asegurar que esta vía aérea se encuentre permeable y que otra cosa es importante, proporcionar oxígeno suplementario cuando el paciente lo necesite. ¿En cuáles pacientes? Por ejemplo, con traumatismo torácico, con mala mecánica ventilatoria e incluso podemos instaurar ventilación con presión positiva cuando sea necesario. Por ejemplo, los pacientes politraumatizados con tórax inestable.
¿Qué debemos nosotros valorar en la vía aérea? Si el paciente está consciente y el paciente responde de manera adecuada, lo primero que debemos valorar es la apertura oral. ¿Por qué? Porque es importante, porque necesitamos una apertura mínima, que es la que me va a permitir introducir el laringoscopio en la vía aérea para poder realizar la laringoscopía y posteriormente el proceso de intubación. ¿Qué otra cosa es importante? Valorar si la vía aérea se encuentra permeable, es decir, si no hay algún cuerpo extraño o algún tipo de secreción que me pueda complicar o retardar el proceso de laringoscopía e intubación. ¿Qué otra cosa debemos valorar? El Mallampati. El Mallampati es una escala que utilizamos nosotros los anestesiólogos para valorar cuánta o qué tantas estructuras se pueden ver en la vía aérea. Mientras más estructuras podamos observar, estos pacientes van a ser más fáciles de intubar. Mientras menos estructuras logremos visualizar, va a ser más difícil este paciente. Es decir, que tenemos la escala de Mallampati que va desde 1 hasta 4. Pacientes fáciles, pacientes Mallampati 1 y 2, y Mallampati 3 y 4, pacientes difíciles de intubar, en los cuales tenemos que acompañarnos o realizar un plan B o un plan C para lograr la intubación. La distancia esternomentoriana es otra de las que nosotros utilizamos para valorar nuestros pacientes. Un cuello corto con una distancia tiromentoniana menor de 6 centímetros es un paciente difícil de intubar. Y la distancia esternomentoniana es otra distancia que también valoramos. Pacientes con cuello corto, pacientes con papada, con algún tipo de malformación en lo que es la cara y en lo que es el cuello, van a ser pacientes de intubar. Y también debemos valorar si existe algún tipo de malformaciones craneofaciales que pueden ser traumáticas o congénitas, o también que se hayan desarrollado pues en el pasar del tiempo, como cuáles, por ejemplo, causas tumorales. La apertura oral. La apertura oral, lo ideal es que sea mayor de 3 centímetros. Necesitamos como mínimo una distancia de 2 centímetros para poder introducir el laringoscopio y poder realizar el proceso de intubación. Entonces, lo ideal, mayor de 3 centímetros. ¿Qué otra cosa? Bueno, visualizar si la boca abre, si el paciente presenta o no trismo, ¿ok? Ver la permeabilidad, si hay piezas dentarias que estén por allí obstruyendo la vía aérea, secreciones como sangre, saliva, ¿ok? Todo eso debemos valorarlo. ¿Qué otra cosa? El Mallampati, lo que les mencionaba, va desde 1 hasta 4. Un Mallampati 1, en la imagen que visualizamos más hacia la izquierda, es un Mallampati 1, donde se ve el paladar blando, paladar duro, toda la óvula completa, ¿ok? Es un paciente Mallampati 1, vemos lo que encontramos en la bibliografía como lo que son las fauces. El Mallampati 2 ya logramos o dejamos de visualizar una parte de la óvula. El Mallampati 3 todavía vemos paladar duro y una porción de paladar blando. Y un Mallampati 4 solo visualizamos paladar duro. Entonces recuerden, mientras más estructuras logremos visualizar, más fácil es el paciente. Mientras menos estructuras veamos en esa boca, más difícil es el paciente, ¿ok? Entonces, eso cuando el paciente puede colaborar y nos puede abrir la boca. ¿Qué otra cosa es importante? Distancia tiromentoniana, ¿ok? Lo ideal es que sea mayor de 6 centímetros. Cuando es menor de 6 centímetros, recuerden, esto es un predictor de vía aérea difícil anticipada, ¿ok? Más que la esternomentoniana. La esternomentoniana, lo ideal es que sea mayor de 12 centímetros. Si es menor, son pacientes a veces difíciles de intubar. ¿Okay? Pero es más fidedigno lo que es la tiromentoniana. ¿Qué otra cosa? Debemos valorar si hay algún tipo de síndrome dismórfico, si un paciente tiene retrognatia, ¿ok? Este paciente que visualizamos en la imagen es un paciente difícil de intubar, ¿ok? Pacientes con malformaciones a nivel de lo que es el macizo facial o cuello son los más complejos. ¿Qué es importante, jóvenes? Que recuerden que la vía aérea difícil afortunadamente no es tan frecuente. Que los pacientes obesos siempre son difíciles, ¿ok? Recuerden que también, además de ello, la capacidad residual funcional está disminuida y que normalmente nosotros preoxigenamos a nuestros pacientes antes de intubarlos y que en los pacientes obesos
al perder el control de sus músculos respiratorios, ellos fácilmente se desaturan. Los pacientes con papadas, los pacientes con alguna patología tiroidea o con alguna pérdida de la arquitectura. Fíjense ustedes las imágenes que tienen allá en su pantalla. El paciente que está más a la derecha es un Malnapati 4. Otra cosa importante es un paciente que tiene barba. Los pacientes que tienen barba evitan o se nos hace muy difícil fijar la máscara en la cara y eso hace que el oxígeno se escape. La imagen que está en el medio, un paciente con una lesión traumática de cuello, por supuesto, el paciente quizás tenga algún tipo de hematoma y esto nos vaya a dificultar el acceso a la vía aérea porque nos las deforma o nos la puede lateralizar. Y la imagen que está más a la derecha, un paciente con una patología tiroidea, patología posiblemente tumoral. Entonces, todos estos pacientes son pacientes complejos para nosotros. Una mnemotecnia para valorar la vía aérea la van a encontrar en la bibliografía como LeMond, que consiste en look, la primera letra, que es de examinar, ¿ok? Es lo primero que tenemos que hacer en términos generales, cómo está esa arquitectura de la vía aérea. En segundo lugar, evaluar, que vamos a evaluar cómo está la apertura oral principalmente. El tamaño de la lengua, pacientes lengua grande son complejos también. Si la vía aérea está obstruida y la movilidad del cuello. Recuerden que debemos cuidar no realizar la hiperextensión del cuello cuando hay un paciente politraumatizado porque le podemos hacer más daño, podemos complicarlo. ¿Okay? Y bueno, muchachos, una vez más que hayan experimentado la excelencia, nunca más se contentarán con la mediocridad. Han escogido la mejor carrera, una carrera muy bonita y mi idea es que se lleven el día de hoy las cosas principales acerca o los aspectos principales del funcionamiento de la vía aérea. Nos vemos pronto, muchachos.